Misión 800 presenta Vida en Él, una guía devocional para tu vida integral. Déjeme hacerle una pregunta. Bueno, primero le saludo. Araceli de Álvarez para servirle. Y le hago la pregunta. ¿Le gusta su nombre? ¿Sabe lo que significa su nombre? ¿Se identifica con su nombre? ¿Le agrada lo que significa su nombre? ¿O ha encontrado el significado que es realmente la expresión de su carácter, pero no le gusta su carácter? Bueno, este es un buen tiempo devocional para poder examinar de acuerdo a la palabra cómo Dios es especialista en cambiarnos el nombre, espiritualmente hablando, cambiándonos el carácter, cambiándonos la esperanza y la fe equivocada para ponerla en Él. ¿Qué le parece? Esto es Vida en Él, tiempo devocional de la palabra de Dios para estar en comunión con Él. Continuamos con Génesis, ahora vamos al capítulo 17 y vamos a ver de los versos 15 al 27. Leemos y regresamos. Génesis 17, 15 al 27. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendecirá, y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y se rió y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que lo bendeciré, y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Y acabó de hablar con él, y subió Dios de estar con Abraham. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio, e Ismael su hijo era de 13 años, cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. ¿Ya me respondió la pregunta? Si le gusta su nombre. ¿Sabe que hay personas que hasta se enorgullecen del nombre que tienen? Hay otras que les avergüenza porque les toca un nombre muy raro, poco común o bastante feo, ¿verdad? Pero aquí el asunto es que vamos a ver, una vez que hemos leído juntos el relato bíblico, cómo el Señor interviene en la vida tanto de Abraham como de Sara y les cambia el nombre. En el caso de Abraham, él tenía al principio su nombre Abraham y significaba padre enaltecido. Y cuando le concede el privilegio de tener ese hijo prometido, se lo cambia por Abraham y significa padre de multitudes. Entonces aquel que, si bien era cierto que tenía cierto orgullo, cierta reputación, pero no tenía hijo. Y ahora ya no solamente iba a tener hijo, sino que iba a tener una descendencia incontable. Y en el caso de Sara, de Sarai, inicialmente se llamaba Sarai, y se lo cambia el Señor por el de Sara, y le dice que ahora va a ser princesa. Qué hermoso, ¿no? Me gusta mucho esta dinámica de Dios porque dice que Él nos llamaba por nuestro nombre antes que nosotros estuviéramos en el vientre de nuestra madre.
Y muchas veces el nombre, si bien es cierto, es una palabra de confirmación. Por ejemplo, el Señor oyó, el Señor ama, el Señor es mi fuerza. Por ejemplo, mi hijo Uziel, eso significa Dios es fuerte o Él es mi fuerza. Y yo escogí ese nombre por el significado, pero no necesariamente va a determinar el nombre en nuestra vida, que nos quede claro, ¿verdad? Pero lo que sí va a determinar nuestra vida es lo que permitamos que Dios haga en nuestra vida para cambiarnos, renovarnos, transformarnos y hacernos a su imagen. Vemos en este relato algunos asuntos interesantes. Vamos a ver a Sara cuando el Señor le dice, tu mujer ya no le dice a Abraham, ¿verdad? Ya no le vas a llamar Saraí, sino que será Sara, que significa princesa. Y yo le bendeciré y a ti también con un hijo. Ella será madre de naciones y reyes y pueblos. Fíjate, también a Sara, una mujer estéril en los tiempos bíblicos y también en los tiempos actuales, sufren mucho las mujeres estériles. Yo no sé por qué la gente las subestima, yo no sé por qué la gente les critica o les culpa. Y ellas traen una angustia, que se vuelve a veces una desesperación, una obsesión, querer tener un hijo como para qué, ¿no? Yo entiendo que es un deseo muy humano, pero a final de cuentas es como para complacer a los demás o qué. Ahora, por otro lado, nosotros, que si no tenemos ese problema, seamos prudentes, no demos opiniones, no veamos con ojos de escrutadores o presumamos los hijos que Dios nos ha dado. Porque a final de cuentas es su idea, no es nuestra. Y entonces encontramos aquí que la saca de esa deshonra, la saca de esa poquedad, la saca de esa amargura que ella tenía por causa de la esterilidad. Y a una edad muy avanzada, pero le concede esta promesa para tener un hijo. Y no solamente eso, sino que iba a quedar su nombre para la posteridad. Me llama mucho la atención que personajes como Sara, por ejemplo, en los inicios de la narración bíblica encontramos su nombre y luego lo encontramos en una carta de Pedro. Y Pedro nos inspira a las mujeres para decirnos, vean Sara cómo era, ¿sí? Entonces vemos cómo el trato de Dios que hizo al carácter de Sara, no solamente, escúchame, mira, un hijo no va a venir a quitarte la amargura, no va a venir a sanarte el alma, no. Quien sana el alma y quien quita la amargura es Dios. Pero hay un trato. Entonces aquí me impacta porque dice Pedro ahí en su primera carta, capítulo 3, en el caso de la mujer, que él quiere que la mujer tengamos un espíritu suave y apacible, ¿sí? Que si bien es cierto no está en contra del adorno externo, no es lo más importante, sino el interno, el ornato, dice el Señor. Y aquí vemos el trato de Dios a la vida de Sara. Yo creo que estaba enojada, tenía el ceño fruncido, porque estaba frustrada, porque muchas veces, mayormente la mujer se frustra ante la no maternidad. El hombre también, pero la mujer lo refleja, ¿no? Enojona, irascible, envidiosa, ve a otras, juzga, critica, etc. Mira, Dios tiene un plan para cada uno y tenemos que tenerlo eso claro. Cuando esto sucedió, que le da la noticia a Dios directamente a Abraham que va a tener Sara un hijo de él, entonces Abraham se postró sobre su rostro, ¿sí? Y adoró. A mí me impacta, mira, ¿por qué no lo tomamos así tácitamente y seguimos estos ejemplos de estos personajes como tú y como yo? Fueron bien humanos, ¿verdad? Y cómo tenían una actitud espiritual. Platicando recién con un joven le preguntaba, ¿qué tanto dejaste que la vida espiritual estuviera en medio de tu matrimonio? No había vida espiritual, todo era trabajo, trabajo, ganancia, ganancia, cosas, cosas, y se vino abajo. Entonces, en este caso, vemos que él adora porque le entra un temor reverente que Dios se acordó de él y le va a dar ese hijo como lo ha prometido, ¿verdad? A los 100 años, no era así como cualquier asunto fácil. Cambia el tema. Están platicando Dios y Abraham, me llama mucho la atención porque le cambia el tema y le dice, Ismael, a ver, dígnate permitir que Ismael viva. Ahí le dice en el verso 18. Y el Señor no le responde inmediatamente, sino que vuelve al tema y le dice, tu mujer tendrá un hijo, Isaac, yo confirmaré mi pacto perpetuo. En cuanto a Ismael, ahora, no había terminado Dios del diálogo
Abraham lo interrumpe hablando y no es que Dios no quisiera o menospreciara a Ismael, no, pero es que tenemos que aprender. Mira, esto me enseñó cuando estaba leyendo esto. ¿Cuántas veces Dios nos está mostrando algo y le cambiamos el tema? Y Dios quiere concluir el tema que estaba hablando. Tenemos que ser respetuosos. ¿Sí? No se juega con Dios, no es nuestro cuate, no es nuestro amigo, es Dios, soberano, eterno, poderoso, grande, misericordioso, sabio. Entonces no podemos discutir con Él y cambiarle el tema porque no nos agrada lo que nos está diciendo. Y entonces el Señor le dice, en cuanto a Ismael, fíjate, retoma el tema porque sabe que está angustiado por el muchacho, y le dice, yo confirmaré mi pacto con él, será padre de 12 príncipes, dice el verso 20, ¿sí? Ahí lo deja ya tranquilo. ¿Sabes qué? Me encargo también de Ismael. Ahora, ve la importancia. Mi pacto con Isaac estableceré, dice el verso 21. Ahora, ve la diferencia. En el caso de Ismael fue padre de un pueblo, o sea, va profetizado que iba a ser padre de un pueblo. Y en el caso de Isaac, él venía a ser padre de un pueblo grande y numeroso que se iba a extender por toda la faz de la tierra. Porque si algo tenemos en el mundo, mis amados, en cualquier latitud de nuestro gran planeta, es judíos. ¿No es cierto? ¿Verdad? ¡Qué impresionante! Yo creo que Isaac nunca pensó hasta dónde iba a llegar su nombre, ¿sí? Y es el hijo de la promesa. Y después vemos que Abraham de 99, perdón, Sara de 99 y Abraham, corrijo, Sara tenía 90, Abraham tenía 99 años antes de que naciera el hijo, e Ismael tenía 13. Y entonces el Señor le puso a hacer un pacto, una señal. En este caso fue la circuncisión. Acto seguido, Abraham toma al muchacho, a Ismael, lo circuncida como una señal de pacto, se circuncida a él y circuncida a todos los varones de su casa. Y algo bien interesante, no sé si lo sepas, pero el pueblo judío es el que tiene la tasa más baja de cáncer en el intrauterino, en el caso de la mujer, todo por causa de que son circuncidados, fíjate, y ha prevenido 1000 enfermedades. Qué interesante, ¿no? Bueno, oramos, le decimos a Dios, Señor, yo necesito esta guía como la que tú le diste a Abraham. Señor, yo necesito que tú me traigas esas promesas hermosas que me sustenten, que aunque vea las cosas imposibles, como en el caso de este varón, como todo estaba en su contra, su naturaleza estaba ya decadente, y sin embargo, tú le hiciste un milagro hermoso que ha trascendido de tal manera que de ese tronco, que de ese estirpe, vino nuestro amado Salvador Jesucristo aquí a la tierra. Gracias, Dios, porque cuando tú haces un milagro lo haces de una manera impresionante y sin duda que nos deja impresionados. Permítenos alabarte, bendecirte y creerte. Cuando tú nos confirmas una promesa, la tengamos guardada en el corazón y también, Señor, podamos confiar en ti acerca de los nuestros que tanto nos inquietan. Te bendecimos y te alabamos. Gracias, Jesús. Amén y amén. Que el Señor esté con usted y que siga siendo el Dios de las promesas. Hasta pronto. Visión 800 presentó Vida en Él. Para obtener este libro devocional, contáctenos a los teléfonos 656-611-3620 o en los Estados Unidos al 915-208-2420 o al correo electrónico editorialvidaenel@gmail.com.